Hermanos, que el Señor nos anima precisamente a permanecer, y lo que mejor podríamos hacer, hermanos, es escuchar a las sanas palabras de exhortación que son dadas por nuestro Señor a través del apóstol Pablo. Podemos seguir leyendo en Primera de Timoteo capítulo 6 y escuchar, hermanos, o leer la exhortación que el apóstol le da a Timoteo. Le dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, la caridad, o sea, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y procede a decirle: pelea la buena batalla de la fe. Lo que significa que permanecer en estas cosas, hermanos míos, tendrá siempre un costo. Tendrá siempre un enfrentamiento. La carne ha de enfrentarse a esta situación y no va a querer someterse a Dios, porque dice la Escritura que tampoco puede. No se puede sujetar a los asuntos espirituales. Entonces, por medio del Espíritu, dice la palabra del Señor en Romanos 8, mortificáis los deseos de la carne, entonces viviréis. Si cada uno de nosotros ha reconocido y ha tenido el entendimiento suficiente y el razonamiento necesario para entender cuál es la voluntad del Señor según su palabra, hermanos, entonces debemos entrar en este pensamiento: ah, Señor, si esto es bueno para ti, si esto es malo delante de ti, entonces yo sé que debo de escoger lo que es bueno y correcto. Yo debo de escoger y elegir agradar a Dios. Entonces yo voy a elegir la palabra del Señor. Yo voy a elegir el consejo de Dios. Yo voy a elegir hacer su voluntad. ¿Por qué? No es un asunto de sentimientos. No es un asunto de qué es lo que desea tu corazón. No, hermanos. Es un asunto de comprensión y entendimiento según la palabra. La palabra del Señor nos enseña que hemos de ser razonables en estas cosas, hermanos. Lo que más te beneficia entonces es entrar en esta razón, que si el Señor nos ha exhortado y nos ha dicho: tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, obviamente de las maldades, de las cosas que son malas, y sigue la justicia, sigue la piedad, sigue la fe, sigue la caridad, o sea, el amor, sigue la paciencia, sigue la mansedumbre. Es decir, yo debo de escoger seguir estas cosas para agradar a mi Señor. Debo de escoger seguir estas cosas para que el Señor me bendiga, no solamente a mí, hermanos, sino también a los que me rodean. Bendiga mi hogar, bendiga mi familia. Debo seguir estas cosas. Pelea la buena batalla de la fe. Si yo quiero permanecer en el Señor y ser recompensado y ser bendecido y ser para la gloria del Señor, he de seguir estas cosas, ¿sí? No importa, mis hermanos, ¿qué es lo que siente tu corazón? Ah, pero es que yo me siento atraído hacia esto. Ah, pero es que yo no siento ganas de hacerlo. No, mis hermanos, es un asunto de obediencia a Dios. ¿Qué es lo que más conviene? Lo más conveniente, hermanos. Recuerden las palabras del Señor Jesús cuando Juan el Bautista quería bautizarlo y le dijo: es necesario ser bautizado de ti y tú vienes a mí. Déjame ahora, dijo el Señor, que así nos conviene cumplir toda justicia. Siempre va a ser más conveniente seguir al Señor, satisfacer sus demandas, satisfacer la voluntad, la justicia y el deseo, la voluntad del Señor, que buscar nuestro propio deseo, porque nuestros deseos, hermanos, que provienen del corazón, son carnales y pecaminosos y engendran muerte, dice la Escritura. Entonces, ¿qué harás tú? Sigamos también otro pasaje bíblico para concluir, hermanos, en el libro de Apocalipsis capítulo 3, cuando el Señor le habló a la iglesia de la Odisea, la última iglesia, hermanos.
a la que muchos hacen referencia, que es la iglesia de los últimos tiempos, las características de la iglesia de los últimos tiempos, una iglesia materialista, una iglesia frívola, una iglesia abandonada de los deseos por agradar a Dios, una iglesia que se había desviado. Le dijo estas palabras, hermanos: yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico, hablando de los asuntos espirituales, ¿verdad? Porque recuerde que a la iglesia de Esmirna el Señor le dijo: yo sé tu tribulación, tus obras y tu pobreza, y le dice: pero tú eres rico. Y a la iglesia de la Odisea le dice: compra oro afinado en fuego para que seas hecho rico. Le dice lo contrario, porque siempre se refirió a los asuntos espirituales, ¿verdad? O sea que espiritualmente era una iglesia, hermanos, en una condición prácticamente miserable. Y tenía algo que vencer, tenía un medio que vencer. Si quieres permanecer en la fe, si quieres permanecer en el conocimiento del Señor, en el camino del Señor, has de vencer cierta circunstancia. Y la iglesia de la Odisea tenía que vencer una circunstancia, que era su propia riqueza.